Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa. En este país, la agenda legislativa no es una lista de pendientes reales. Es una mesa de operaciones donde el paciente, el Estado mexicano, rara vez recibe anestesia. Y hoy nos ocupa una cirugía mayor. Se trata de la reforma electoral. Un intento de ahorro que busca centralizar el voto, eliminando los 32 organismos electorales estatales. Imaginen ustedes, bajo el argumento de que eso cuesta mucho, que cuesta más de 32,000 millones de pesos anuales. ¿En realidad es austeridad o se trata de un control total del tablero electoral? Prepárense, vamos a revisar si estas reformas son el remedio o simplemente un cambio de dueño para la enfermedad. Iniciamos. Nos dijeron que eran lujos de la burocracia, pero la realidad es otra. En los últimos años, México ha sido testigo de una demolición sistemática. No están ahorrando centavos, están acumulando poder. En 2024, los organismos autónomos solicitaron en total 4.4 mil millones de pesos. Para este año ya no les dieron presupuesto, lo que corresponde al 1.68% del gasto neto total pronosticado para el país en 2024. Para este año ya no les dieron presupuesto. Eliminar a los organismos autónomos es un retroceso para la democracia en nuestro país. Debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado. ¿Se acuerdan del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? El 12 de diciembre de 2018, el expresidente López Obrador lo borró de un plumazo. Firmó de manera pública una iniciativa en la que anunciaba la cancelación de la reforma educativa y con esta la desaparición del INE, para que nadie pudiera medir qué tan mal está la enseñanza en nuestras escuelas. Si no hay datos, no hay errores. Sin estos datos todo lo tendremos que creer como acto de fe, porque la SEP lo dice, como que la nueva escuela mexicana va bien. Además de borrar el contrapeso que significaba el INE, la cancelación parecía responder sin más a una promesa de campaña, pactada con los miembros más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o quizá con el CENTE mismo. Hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio. Luego se fueron contra el sector energético. Desmantelaron de facto la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el pretexto de que acotaban a la Comisión Federal de Electricidad. No las borraron de la ley de inmediato, pero les quitaron el presupuesto y les pusieron incondicionales. Ahora son parte de la Secretaría de Energía. El resultado, gasolina cara y un monopolio eléctrico que nos está costando un ojo de la cara. El camino hacia la desaparición de los 7 órganos autónomos en 2024 fue una ofensiva legislativa relámpago, que inició como una propuesta presidencial en febrero de ese año. Bajo el argumento de la simplificación orgánica y una supuesta austeridad republicana, la mayoría parlamentaria en el Congreso aprovechó su nueva configuración, tras las elecciones de junio, para acelerar el dictamen. Sin atender las advertencias de especialistas, organismos internacionales y las alertas sobre violaciones al TEMEC, en noviembre de 2024 se aprobó en la Cámara de Diputados la desaparición de 7 organismos autónomos: INAI, IFT, COFESE, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval, cuyas atribuciones fueron asumidas por diversas secretarías de Estado, y los recursos que se dedicaban a su funcionamiento serán destinados al gasto social. O eso dijo Morena. Son décadas de construcción democrática lo que estaríamos echando a la basura si aprobamos esta reforma. ¿Por qué desaparecer el INAI? Pues lógico, para que nadie pueda averiguar más acerca de los 15,000 millones de pesos que se robaron de Segalmex, o los 500,000 millones, más del triple de lo presupuestado del Tren Maya.
Sin el INAI quieren que la transparencia ahora dependa de la Secretaría de la Función Pública, o sea, que el mismo que gasta se vigile. Y sin el IFT, el que regulaba el internet y la telefonía, ¿el gobierno controlará quién tiene señal y quién no? Eso se llama control social aquí en China. Aunque llama la atención que en la reforma se incorporó la nueva y todopoderosa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con algunas de las funciones del IFT. Nos dicen que se ahorran unos 5,000 millones de pesos al año desapareciendo estos órganos. Suena mucho, ¿no? Pues es menos de lo que se pierde en una semana de ineficiencias de Pemex o en los retrasos del Tren Maya. El verdadero costo no es el dinero, es nuestra libertad. Un gobierno sin contrapesos es un gobierno sin frenos. Y un país sin frenos termina en el barranco. Desmantelar a los órganos autónomos no es ahorro. Entramos al Consejo de Sombra con la teoría democrática de que las leyes se hacen para servir al ciudadano. Pero en la práctica mexicana, las reformas son armaduras que el poder se fabrica a su propia medida. Ellos nos dicen que centralizar el INE y las aduanas es por eficiencia. Pero en política, la eficiencia suele ser el seudónimo del control absoluto. ¿Es austeridad eliminar los organismos locales o simplemente una purga burocrática? ¿Realmente es seguridad nacional el tema de las aduanas y reformarlo? Para entender un poco más estos temas, particularmente el de la reforma electoral que tanto nos preocupa, ¿o será un asedio del gobierno para más y más control o realmente es algo necesario en este momento? Y para esto, pues hay un experto aquí con nosotros que he invitado. La pregunta entonces, primero, Marco, es bienvenido al programa y muchas gracias por acompañarnos. ¿Estamos reformando el sistema electoral para hacerlo más barato, para hacerlo más eficiente? ¿O realmente lo estamos desmantelando porque el poder le estorba cualquier árbitro, en el caso del IFE, que no pueda nombrar directamente en una terna de leales? ¿Cuál es tu impresión de toda esta reforma? Que todavía no nos han presentado la reforma oficial, pero que ya se han externado y publicado una buena cantidad de áreas que van a ser reformadas. ¿Por dónde empezamos, Marco? Presidente, lo saludo con mucho afecto y plantea usted un tema muy relevante para la discusión de la reforma electoral que está en curso. Empiezo por decir que el oficialismo, particularmente la presidenta Sheinbaum, ha jugado mucho con el asunto de que no tenemos un documento para discutir, pero ha sido una estrategia de opacidad para que ellos puedan configurar una iniciativa de reforma electoral que se va a aprobar al vapor al final de cuentas, con la exclusión de los partidos de la oposición, con la exclusión de los diagnósticos de las autoridades electorales y con la exclusión de las propuestas que diversas organizaciones ciudadanas han planteado. Yo creo que la reforma electoral que sí nos han dibujado ellos en declaraciones de Pablo Gómez como coordinador de la Comisión Presidencial para esta reforma electoral, de la propia Presidenta de la República, de los coordinadores parlamentarios de Morena, me parece que podemos nosotros saber cuál es el contorno. Y bajo un argumento que ellos han manejado, un argumento de estos que en la retórica oficialista les han redituado muchos créditos, es el tema de que quieren abaratar el costo de las elecciones. Yo creo que mucho más allá de abaratar el costo de las elecciones, ellos están buscando cumplir un propósito de absoluto control de los organismos electorales. Les incomodan instituciones que puedan significar pesos, que puedan significar contrapesos al ejercicio del poder que tiene actualmente Morena. No quieren autoridades
que puedan cuestionar el intervencionismo excesivo de la presidenta y del expresidente López Obrador en el pasado sobre las elecciones. Y esa parte me parece que la quieren cumplir teniendo una institución controlada a través de sus consejeros electorales, que por cierto, presidente, lo van a hacer con la reforma o sin la reforma, porque el próximo 3 de abril concluyen su periodo 3 consejerías que han sido críticas, que han sido, vamos a decirlo de esta manera, opuestas a este intervencionismo excesivo del Ejecutivo Federal en contra de los organismos constitucionales autónomos y particularmente con el INE. Y para eso, entre otros trucos, nos quieren sumar la revocación del mandato, el ejercicio de revocación del mandato el mismo día de la jornada electoral de las elecciones de 2027, que son muy importantes para México. Se van a renovar 17 gubernaturas, los congresos en 31 estados, todos los ayuntamientos en 30 entidades federativas, y hay una enorme cantidad de cargos de personas juzgadoras que también se van a meter en esa contienda electoral. Así es de que ellos quieren tener reglas que les permitan continuar ganando las posiciones, y en el último de los casos, si no las ganan, las van a arrebatar, porque para eso quieren tener el control de la autoridad electoral. No es que quieran abaratar el costo de las elecciones. Cuando ellos dicen reducir el tamaño del INE y eventualmente desaparecer a los órganos electorales de los estados, lo que están diciendo es queremos autoridades chiquitas que no signifiquen ningún tipo de oposición para el oficialismo, para el gobierno. A ver, una cosa muy discutida, y recuerdo mis viejos tiempos por allá cuando estuve yo de diputado en el Congreso, el tema de las plurinominales. En mi partido y entre mucha gente conocedora, se daba como ventaja el nombrar las plurinominales porque el partido podía meter grandes talentos a la Cámara y no que te toque lo que venga por la elección. Entonces, quitar los plurinominales para mí lleva esa desventaja, pero además que los partidos de oposición no pueden usar sus mejores talentos en esa elección vía nombramiento de plurinominales, pero obligados a hacer campaña y salir a apoyar los debates en la elección misma. ¿Qué opinas de este tema de los plurinominales? Sí, yo creo que usted tiene razón. Los partidos políticos, por la vía de las listas de las llamadas pluris, tenían la posibilidad de colocar personas que mantuvieran un debate de altura, que tuvieran una gran visión sobre diversos temas y pudieran evidentemente equilibrar las votaciones en el seno de los congresos. Pero también es un hecho que las plurinominales sirven para evitar que todos aquellos votos de los ciudadanos mexicanos que quedan con sus candidatos en segundos, en terceros, en cuartos lugares, no se pierdan. Si se quita una cantidad de las plurinominales, entonces muchos de esos votos no van a tener un reflejo en los congresos, no van a poder ser representados, y por eso sostengo que lo que quiere la reforma de Claudia Sheinbaum es eliminar la pluralidad política que tiene nuestro país. Marco, te agradezco muchísimo tu participación en esto con tus grandes conocimientos. En esto que estamos diciendo de las pluris, imagina que el Congreso estuviera solamente con esas personas de Morena que ha exhibido mucho los medios de comunicación, verdaderamente ignorantes, verdaderamente incapacitados para sostener un debate. Te agradezco de verdad, Marco, nos vemos pronto, que te vaya muy bien. Igualmente, señor presidente, un abrazo y gracias. Salimos a la calle para ver si la agenda legislativa suena a futuro o simplemente a ruido blanco para el mexicano que intenta llegar a su trabajo. ¿Sabe la gente qué es un OPLE, un organismo estatal electoral? Vamos al sondeo. Es que necesitas también apoyarte mucho en las leyes para poderlas hacer muy específicas
de los apoyos que van a recibir por fuera, porque del gobierno pues de por sí ya los tienen muy escrutados, ¿no? No creo que dependa del recurso que tengan, yo creo que ellos van a seguir viendo cada quien por su privilegio y por el poder. Considero que entre más dinero es un poquito más tentador el poder y el seguir ahí. Yo creo que sí debe haber un regulador en todas las cosas, pero no sé si centralizarse sea la solución o no. Creo que más vigilado, porque como está concentrado todo aquí, entonces sería esa parte. Creo que ahorita la estructura como está, teniendo institutos electorales en cada uno de los estados, hay más claridad, ¿no? Porque cuando se centraliza algo realmente no es lo más adecuado. Considero que es la gestión o la logística o lo que cobran las aduanas, toda esa parte. Creo que ahí es donde deberían de revisar. El problema sería que no saben cómo cobrar al que lo trae aquí adentro, porque el producto, muchos de ellos ya están regulados con mayores criterios que incluso aquí en el propio país. Votemos por el que votemos, es difícil el cambio si la cabeza no está comprometida. Por un cartel simplemente no. O sea, necesita tener interacción con el candidato. No, sinceramente estoy en desacuerdo con la publicidad o la propaganda, porque al final, por un letrero no vas a tener toda la información. En la calle la desinformación es amplia y es el mejor aliado del poder desmedido. La gasolina del caos nos lleva a más caos. No hay claridad para exigir a las autoridades que cumplan lo que a ellos les toca. Amigos y amigas, en este expediente guardamos los datos que no caben en las conferencias de prensa. Por ejemplo, el ahorro prometido en la reforma electoral. La pregunta es, ¿equivale a lo que este país pierde en apenas 3 días de eficiencia logística en nuestras fronteras y aduanas? Pero para analizar este expediente recibimos a Arturo Castillo, que es actualmente consejero electoral y que está inmerso en todas estas discusiones que tienen que ver con nuestro futuro. Él nos va a explicar qué está pasando ahí y qué viene. Claro, este comentario y este tema de la reforma electoral es fundamental para México. Estamos hablando finalmente de cómo se renueva el poder y cómo generamos representación política, la voz ciudadana en el gobierno y en el Estado mexicano. Ahora, ¿qué está en juego? Se han puesto sobre la mesa distintos temas sobre cómo se deben llevar a cabo las elecciones y sobre qué debemos modificar de nuestra democracia. Resalto 4 puntos que son, desde mi perspectiva, de una importancia mayúscula, ¿no? Primero, la autonomía y el financiamiento del Instituto Nacional Electoral. Segundo, el financiamiento de los partidos políticos. Tercero, la llamada representación proporcional, o si lo ponemos todavía más ampliamente, la llamada representación política efectiva. Y por último, hay un tema que tiene que ver con la renovación de personas juzgadoras. Estos 4 temas me parece que entran dentro de el alma o el núcleo fuerte de la discusión sobre la reforma electoral. Y creo que para analizar estos 4 aspectos necesitamos partir de una idea básica. Para tener gobiernos legítimos necesitamos tener elecciones confiables y representación política efectiva. Para tener elecciones confiables necesitamos básicamente autoridades electorales autónomas y con financiamiento suficiente. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, el hecho de que no tengamos financiamiento suficiente para organizar una elección sí tiene un efecto en la calidad de nuestra democracia. Lo vimos en nuestras elecciones anteriores del Poder Judicial de la Federación, en donde recibimos muy poco financiamiento para organizar la elección, y la principal afectación que vimos el día de la jornada electoral y en los días subsecuentes fue que los ciudadanos no tuvieron la posibilidad de contar, hacer el escrutinio y cómputo de los votos que se emitieron. Esto, como todos sabemos, pues es una de las columnas de la legitimación electoral. Gracias a esta participación ciudadana directa en las elecciones es que tenemos la confiabilidad que actualmente existe.
en la elección judicial tuvimos poco presupuesto, instalamos la mitad de las casillas que se tenían que instalar para una elección gigantesca. Esto no solo alejó las casillas de los electores, sino que además concentró más votos en cada casilla e hizo una elección mucho más compleja. Tu evaluación de esa elección judicial, ¿cuál sería ahora que ya pasó? Bueno, pasó la mitad, todavía viene otra elección más de jueces que se va a integrar a la elección general para elegir candidatos. Entonces, ¿cuál es tu evaluación en esa reforma que ya pasó en materia judicial? En términos de organización electoral, expresidente, es complejo. Creo que hay muchos ajustes que hacer. El primero de ellos, que me parece indispensable, es que la elección judicial no puede coincidir con la elección de los otros dos poderes de la Unión, con el Ejecutivo y el Legislativo. Esto es no solo logísticamente muy complejo, sino que además es jurídicamente inviable. Los partidos políticos tienen prohibido participar en la elección judicial, y si tenemos dos elecciones concurrentes, pongamos, para el legislativo y la judicial, pues vamos a tener a los partidos haciendo campaña y simultáneamente desarrollándose una campaña judicial en la que no pueden participar. No pueden coincidir estas dos elecciones. Esto es lo mínimo indispensable. Existen otros aspectos que también se deben mejorar, como el sistema de registro de candidaturas, por ejemplo, en donde la verificación de requisitos de las candidaturas en la elección judicial fue, por decirlo menos, superficial y heterogénea, ¿no? También hay que modificar el tema del marco geográfico electoral. Tenemos demasiados cargos concentrados en pocas entidades federativas. Esto no puede ser así. Esto se debió básicamente a que el instituto no contó con los recursos suficientes. Por eso, de cara a la reforma electoral que ahora estamos discutiendo, es necesario garantizar que el INE cuente con un financiamiento mínimo necesario cada año para organizar elecciones confiables. Finalmente, esto deriva en la legitimación de cualquier gobierno que resulte electo. Se está alegando o se ha argumentado públicamente que los partidos políticos reciben mucho dinero y que por eso hay que bajarles el financiamiento. ¿Qué es mucho? ¿Y por qué habría que bajarles el financiamiento? Partamos de por qué existe financiamiento público para los partidos. Esto se creó desde 1977 básicamente para garantizar que los partidos minoritarios, los partidos de oposición, pudieran sobrevivir incluso cuando obtuvieran un número mínimo de votos, y de esta manera garantizas una representación política y una competencia que incluya a toda la ciudadanía, no solamente a las ciudadanas y los ciudadanos que están representados por los partidos mayoritarios. Este modelo de financiamiento funcionó para conservar el registro de partidos pequeños y su vida, ¿no? Dame una última opinión rápida sobre si estamos regresando a los viejos tiempos donde cada reforma, lejos de representar un avance, está representando un retroceso y está representando más control. Pues en este caso creo que lo que se está discutiendo o las posturas que se han planteado públicamente podrían representar, pues sí, una afectación a la calidad de nuestra democracia en algún sentido. Pero creo que es importante, expresidente, considerar algo. Todavía no existe una propuesta redactada. Todavía están abiertas algunas puertas para discutir este tema, y ahí es en donde entra la responsabilidad no solo de la ciudadanía, sino también de las instituciones como el INE, de entrar en la discusión y hacer y obligar a que se analicen a profundidad la conveniencia de las reformas que se están discutiendo. Es decir, todavía estamos en muy buen tiempo para hacer que la reforma electoral sea una mejoría efectiva de nuestra democracia y no, como lo señala, pues un posible retroceso. Esperemos que este no sea el caso. Sí, pues ciudadanos, amigos, votantes, tomemos el control y hagamos que las cosas sucedan para la mejor marcha del país. Interesémonos todos en esta reforma, estemos atentos a lo que viene, acompañemos al INE y a las autoridades en estas decisiones cruciales para nuestro futuro. El llamado es, pues, activémonos, estemos presentes cuando se decide el futuro del país. Te doy muchísimo las gracias. Ha sido en pocos minutos una brillante
exposición de lo que está sucediendo en este momento ahí en el INE. Así que muchísimas gracias para ti. Muchas gracias, expresidente. Un gusto. La agenda legislativa es clara. Quieren que la democracia sea barata para que nos cueste cara la libertad. Nos venden la desaparición de los organismos estatales como un ahorro heroico. Dicen que van a limpiar la casa, pero lo que están haciendo en realidad es cambiar la chapa de la puerta y quedarse ellos con la única copia de la llave. Al final, la cifra oscura no es lo que se roban, sino lo que nosotros dejamos de entender por creer que la ley se hace para el ciudadano y no para el que la escribe. Buenas noches y traten de dormir tranquilos, si el diario oficial de la Federación se los permite.